empezamos. Espero que empiecen a hacer sus mochilitas al rato. Pues ya andan por acá. Bueno, vamos a continuar con la clase. Hay un teoremita antes. Y si tienen por ahí, vayan detectando algunos teoremitas donde requieran ustedes que veamos algún ejemplito muy explícito. Con gusto lo hacemos, ¿ok? Lo haríamos hasta el siguiente día jueves. Entonces, igualmente les comento, la idea es nada más vernos de manera presencial los días para nosotros en Y, el martes y el viernes, a los que les toque presencial. Y continuamos para exámenes, para tareas y los días jueves para dudas, continuamos en línea, ¿vale? Para que no tengan ningún inconveniente y todos los evaluemos de la misma forma. Entonces nos quedamos hasta aquí, justamente. Ya vimos también. Y déjenme detectar en dónde vamos, porque no lo ubico. Tenemos un poquito que lo trabajamos bien, ¿sí? ¿Perdón? Es el 222, profe. 222, muchísimas gracias. Voy lento, pero ahí voy. Ahí estamos. Efectivamente, sigue el teorema 222, ni porque lo marqué. Bueno, entonces, el día de ayer practicamos bastante con la representación matricial de una transformación lineal respecto a dos bases. Este siguiente teorema nos habla acerca del comportamiento de esta matriz respecto de transformaciones. Por ejemplo, aquí vemos una suma de transformaciones, que ya la vimos antes, que de cuando definimos el OM, y de una transformación por una escala, ¿ok? Entonces, las hipótesis son B y W espacios vectoriales de dimensión finita con bases ordenadas. Aquí recuerden que cada vez que ocupo la matriz, representación matricial, las bases tienen que ser ordenadas. De lo contrario, esto no estaría bien definido. Entonces, matrices ordenadas beta para B y gamma para W respectivamente. Cité dos transformaciones de B en W. Entonces hay que ver que, por ejemplo, tomarse esta matriz, pues es aditiva en el sentido de que si sumo dos transformaciones, me va a dar la suma de las matrices. Es decir, la matriz asociada a una suma es la suma de las matrices asociadas, dicho en palabritas. Respectivamente, para una multiplicación por un escalar, la representación matricial de A por T es la representación de T multiplicada por A. Vamos a ver, esto es muy sencillito. Simplemente aplicar la definición de quién es la representación matricial. Requiero nombrar o etiquetar los elementos de la base beta, B1 hasta Bn, y gamma W1 hasta Wn. Aquí estamos tomando por default que nuestro espacio V tiene dimensión n y nuestro espacio W tiene dimensión m. Lo que vamos a tener es matrices de m renglones por m columnas. Todas las matrices que aquí intervengan son del mismo tamaño, son de m de mamá por n de nunca. Entonces, vamos a escribir, requiero encontrar quién es mi representación matricial de T respecto de beta en gamma y la de S respecto de beta en gamma. Pues hay que aplicarle tanto T y S a los elementos en beta y escribirlos en términos de la base gamma. Entonces me tomo un jésimo vector de beta, le aplico T, y esto me va a quedar en combinación lineal de los elementos de gamma como la suma de W y J por WI, con I desde 1 hasta M. Recuerden que la J de este vector va a ser el segundo subíndice, y para este vector de la base de llegada, la I va a ser el primer índice. Este representa pues el número de renglón y este representa el número de la columna. Recuerden que aquí puedo tomar el vector de coordenadas de este respecto de gamma, que sería A1J, A2J, hasta A, hasta AMJ. ¿Ok? Se me perdió la M. Bueno, similarmente hacemos lo mismo con S de BJ, al mismo vector, Jésimo,
Igualmente, me lo escribo en términos de la base gamma y me queda como la suma de B y J, WI con I de 1 a M. Los subíndices igualmente, la I al principio y la J como segundo subíndice. Esto lo hacemos para cada J desde 1 hasta E. Entonces, para obtener la matriz asociada ahora a esta otra transformación, pues debo hacer lo propio. Aplicarle esta transformación, quien quiera que sea, al mismo vector BJ. Vamos a hacerlo. Primero usemos la definición de una suma de transformaciones, que sería la primera transformación aplicada a BJ y la segunda transformación aplicada a BJ. Esto sería, recuerden que aplicar esta transformación a un vector es aplicarle la transformación y luego multiplicarla por el escalar. Es decir, me quedó A por T de BJ más este sencillo S por BJ. Luego simplemente sustituimos quién es T de BJ y quién es S de BJ, de acuerdo con estas dos igualdades. Pues la primera es la suma de las A y J por WI, la segunda es la suma de B y J por WI, ambas sumas con I de 1 a M. Ahora, estas sumas las podemos pegar como una sola suma, la suma de A y con I de 1 a M. Aquí la A multiplica todo este vector, como A es un escalar, la A y J también y el W es un vector, puedo asociar la A con la A y J. Además, esto es multiplicándose por un WI y aquí también las B se multiplican por WI. Puedo aplicar que hay distribución del producto de vectores sobre la suma de escalares y me quedaría así asociado. Es decir, el coeficiente IJésimo, perdón, es A por A y J más B y J. Así, descrito una vez esta transformación aplicado a un vector de beta escritos en términos de los gamas, pues entonces esta es la representación matricial, es el coeficiente IJ de su representación matricial respecto de beta en gamma. Dicho de manera simbólica, AT más S, su representación matricial en términos de beta y gamma, pues no es más que la matriz con entradas A por A y J más B y J. Ahora, esta es una entrada de una matriz, pues es lo mismo que la siguiente suma y producto de matrices por escalar. Si yo multiplico A por una matriz, pues es lo mismo que multiplicar A por cada una de las entradas, es decir, quedarme con una expresión de este estilo para la primera matriz. Después, suma de matrices es entrada. La IJésima de aquí es esta de aquí, y la IJésima de acá, pues es esta de acá. Entonces, como es entrada, pues resultó ser esto. La matriz con entradas A y J, pues no es otra cosa más que la representación matricial de T respecto de beta en gamma. Aquí está la A, pues aquí también. Esta de aquí es la representación matricial de S respecto de beta en gamma. Y ya terminamos. Ojo que tenía que probar dos cosas, pues nuevamente lo estoy haciendo en una sola, estoy haciendo este ahorro de líneas. Cuando la S no aparece aquí o es 0, pues simplemente estoy probando que la representación matricial de aporte respecto de beta en gamma, pues simplemente es esto de aquí, que es el punto 2. Pero cuando la A es 1, pues justamente estoy probando el punto número 1. ¿Ok? Cuando la representación matricial de una suma es la suma de las representaciones matriciales. Pues prácticamente ya terminamos aquí. ¿Alguna duda, pregunta de este teorema? Que Cayo otorga, ¿eh? Bueno, ahí termina esa sección. Ahora vamos a combinar el tema anterior con el siguiente tema, justamente que son las composiciones de transformaciones lineales, que proviene pues de la composición de funciones. Lo primero que tenemos que ver es lo siguiente. Si tenemos T de B en W y S de W en U, transformaciones lineales. Para que se puedan componer dos funciones, recuerden que aquí el codominio de la primera tiene que ser el dominio de la segunda. Es decir, para poder componer T seguido de S o S compuesto con T, en este sentido, la S del lado izquierdo, la T del lado derecho, pues requiero que esta primera termine en W y esta segunda empiece en ese W para que la pueda componer. Así finalmente un elemento va de
B en W con T y bajo S va de W en U. Entonces el dominio resultante sigue siendo B, pero el codominio resultante resultó ser U. Vamos pues desde B hasta U. Vamos a ver que si además de funciones son transformaciones lineales, la composición de transformaciones lineales es nuevamente una transformación lineal. Muy sencillito, aplicamos la definición, me tomo la supuesta función y vamos a verificar que abre sumas y saque escalares. Lo hacemos en un solo paso, multiplico un vector por un escalar y le sumo otro vector, con tal de que los tres elementos sean arbitrarios. B1 y B2 son cualesquiera dos vectores y A es cualesquiera escalar. Entonces, por definición de esta composición, primero hay que aplicarle T a este vector, es decir, esto de aquí. Y enseguida al vector resultante le aplicamos la función S. Puesto que T es lineal, saco escalares y abro sumas. Aquí me quedó nuevamente el escalar A por un vector más otro vector. Ahora voy a aplicar que S es lineal, que abre sumas y saca escalares. Entonces esto es A por S evaluado en T evaluado en B1. Más S evaluado en T evaluado en B2. Es decir, esto de aquí con esto de acá. Pero S evaluado en T no es más que T seguido de S. Evaluado en el vector que aquí diga, que es B1. Lo mismo para acá, solo que en B2. Y tengo aquí la A la presente. Así pues vimos que la composición abre sumas y saca escalares. Ya terminamos. Por lo tanto, composición de transformaciones lineales es nuevamente una transformación lineal. No hay mucho que hacer, ¿no? Es aplicar la definición y se acabó. Vamos a trabajar en el OM, que ya lo dejamos hace un ratito, que es el conjunto de todas las transformaciones lineales, pero explícitamente vamos a definirnos aquí de B en B. ¿Sí? En las transformaciones donde están el mismo dominio con el mismo codominio. Este tipo de transformaciones es común por ahí ver que les llaman operadores lineales. Entonces, si por ahí ven que algo dice un operador lineal, no es más que una transformación lineal en donde el dominio coincide con el codominio. Y vamos a tomarnos tres transformaciones lineales. Aquí todo empieza en B, termina en W. Entonces puedo hacer las posibles combinaciones que se nos antojen. Aquí sí puedo tener la composición de S seguido de S2, de S2 seguido de S1, de T seguido de S1, etcétera. ¿Ok? Aquí recuerden que en general pues no puedo hacer eso, que esté definido T seguido de S, no necesariamente está definido S seguido de T. Para que sucediera eso tendría que coincidir justamente la U con la B. En ese caso pues sí se podría. En el teorema que vamos a ver a continuación pues todos los espacios son los mismos, puedo componer como se nos antoje, ¿no? ¿Qué dice este teorema? Recordemos que aquí en el OM le dimos estructura de espacio vectorial. Los vectores son las transformaciones lineales, justamente. Podemos sumarlas. Lo que nos dice aquí, tomen esta composición de funciones, pudieran pensarlo como si fuese un producto. Y lo que vamos a ver es que el producto es distributivo sobre la suma. Aquí sería T por S1 más T por S2. He dicho de manera correcta, S1 seguido de T más S2 seguido de T. Hay pues esta especie de distribución, ¿no? Aquí tengo la composición de T con una suma y aquí tengo las composiciones por separado y luego lo sumo. Ahora, ojo, aquí la T va del lado izquierdo. Hay que demostrarlo que también se satisface para el lado derecho. Que no importa de qué lado esté componiendo, hay distribución de la composición sobre la suma. ¿Ok? Para la demostración solamente voy a demostrar esto que está en amarillito. Se los dejo de tarea a ustedes. Es prácticamente lo mismo, ¿no? Solamente mantener la T del lado derecho y no del lado izquierdo. La siguiente nos dice si compones tres transformaciones lineales, pues es asociativa. Ahí no voy a hacer nada porque la composición de funciones, por supuesto que es asociativa. Es lo mismo componer S1 y S2 y al resultado componerla con T. O bien a S2 componerla con la composición respectiva de S1 seguido de T. Entonces, no lo voy a hacer. Y tampoco es súper trivial. Justamente es la función identidad.
Ojo que aquí el 1 sub b, la b es mayúscula, esta notación la voy a estar usando para la función identidad. ¿Qué es la función identidad? Es la función que va del conjunto en el mismo y que a todo vector lo manda el mismo. Es decir, la función aplicada a v es el propio v. No le estoy haciendo nada, es decir, después la función identidad. Para la función identidad, independientemente de si tienes estructura de transformaciones lineales o no, siempre sucede que la identidad compuesta con t, ya sea con la t del lado derecho o con la t del lado izquierdo, pues siempre nos va a dar el operador que nos la identidad, que en este caso es t. ¿Ok? T seguido de la identidad o la identidad seguido de t es justamente el propio t. Después la transformación lineal identidad. La que sí vamos a probar también es la siguiente. Ojo que aquí tengo una composición de dos transformaciones y la estoy multiplicando por un escalar. Recuerden que se me fue el nombre, una transformación lineal multiplicada por un escalar también pertenece al OM. Ojo que aquí la A está fuera de la composición y aquí está asociada con el S1 y por el otro lado está asociado con el S2. Vamos a ver pues que la es como si pudiese brincar a cualquier lado. Aquí es separada, aquí con el S1 y aquí con el S2. Vamos a ver esta sí la vamos a ver las tres. Vamos a ver que de hecho las tres son una misma cosa. Para la primera, para la distribución, pues me voy a tomar cualquier vector en B y me tomo esta expresión que es la que me interesa. Verificar que este coincide con este. Lo que vamos a hacer es que ambas son funciones cuyo dominio coincide, es V, y cuyo codominio coincide, que es V también. Lo que voy a probar nada más es que la regla de asignación es exactamente la misma. Entonces, bueno, aplico la definición de la composición. Esto es T evaluado en este operador evaluado en B. Es decir, esto que acabo de decir. Ahora, aplicarle una suma de transformaciones a un vector es aplicarle cada transformación al vector y luego sumarlos. Es decir, aquí le aplico S1 a B, aquí le aplico S2 a B y aquí lo sumo. ¿Okay? Y no hice nada. Ahora este es un vector que se están sumando y T es lineal y te abre sumas. Entonces esto es T de S1 por B más T de S2 por B. Ahora, T de S1 pues no es más que la composición de S1 seguido de T y T de S2 no es más que la composición de S2 seguido de T. Ojo de cómo lo estoy pronunciando, es la lectura correcta. Siempre se dice primero el de la derecha y al final el de la izquierda. Y si hay más transformaciones, pues ahí te la llevas. Vas para atrás. La función que primero debes de aplicar es la que esté más a la derecha, enseguida la que está adyacente a él hacia la izquierda y así nos vamos. Entonces, por otro lado, aplicar una función, una transformación a un vector y otra transformación a un vector, por definición de la suma de transformaciones, es sumar las transformaciones, que es esto de aquí, y aplicarle esto a B. ¿Ok? O dicho de otra manera, como lo definimos, este operador aplicado a B, pues no es más que esto de aquí. Y ya terminamos. Esto sucede para todo vector en el dominio, pues entonces esto que está remarcado sin la B como función es igual a esto que está remarcado también como función. Ya terminamos. Vamos con la cuarta parte, la segunda y la tercera son claros. La cuarta, pues me tomo primero la composición de S1 con S2 con el escalar fuera de la composición. ¿Okay? Bueno, este de aquí abajo es dentro de la composición, pero asociado con el S1. Entonces, ¿qué es esto? Pues no es más que multiplicar el escalar por esto aplicado a B, pero esta composición aplicada a B no es más que S1 evaluado en S2 evaluado en B. Y hasta ahí llegamos. Me dio esto. Vamos a ver que cada una de las tres expresiones es idénticamente esto de aquí. Ahora con la A asociado a S1, pues te dice aplica este operador y evalúalo en S2 evaluado en B, es decir, esto de aquí. Ahora, ¿qué es evaluar un operador de este estilo en un vector? Pues es evaluar simplemente S1 en el vector y el resultado multiplicarlo por A. Es decir, esto de aquí. Aquí está la A. Le aplico el operador S1 a S2 de B.
Y justamente es lo mismo de acá arriba. Entonces ya tenemos que estos dos sucede para toda B en B. Entonces esta función con todo y la A es igual a esta función. ¿Ok? Ya sin la B. Como funciones son iguales. Entonces quédense en mente con este elementito. Vamos a ver que ahora si la A la asociamos con el S2, pues también va a ser igual a lo mismo. Ahora esto sería S1 evaluado en este operador, evaluado en B, que es esto de aquí. Ya sacamos la A como escalar. Este es un escalar por un vector, S1 es lineal. Pues esto no es más que, puedo sacar el escalar. Y lo que nos quedaría es de S1 evaluado en S2, evaluado en B, que es lo que teníamos justamente en los dos casos anteriores. Entonces, todos estos evaluados en B coinciden para toda B en B, pues entonces son iguales como funciones. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe, escuché chido. Sí, profe. Sí, profe. Insisto, están muy callados. Hasta me sorprende. Ya hasta estoy tentado a aceptar los chistes que por ahí dijeron. Bueno, ni siquiera está el de los chistes, qué barbaridad. Es que ya estoy poniendo más atención, profe, porque en presencial siento que ya voy a tronar o algo así. No, para nada. Entonces, si siempre empezamos a ver que te va mal, pues te regresamos a tu casa. ¿Vale? A rescatar el semestre. Eso sí, para los que son en presencial, me llevo mi regla. Que si esto, que si lo otro, Regla. Me parece perfecto, profe. reglazo, exactamente. Bueno, a la antigüita. Y es de metal, ¿eh? Entonces, continuamos con el siguiente teorema. De madera con Eh, astillas mejor, para que no, duela. no, no. Ah, ¿no es cierto? Nada, porque luego la voy a estar teniendo que comprar a cada rato. Vamos con el siguiente teoremita y ya para terminar, dejarlos que hagan sus mochilas. Que su mamá les ponga comida para toda la semana. Ya si se la acaban en un día, pues ya eso es cosa de ustedes, ¿eh? Bueno, entonces tenemos tres espacios vectoriales. Vamos a mezclar, de hecho, las dos, la composición de transformaciones con el tema de la representación matricial. Y tenemos lo siguiente. Me tomo tres espacios vectoriales, todos definidos sobre el mismo campo, y me voy a tomar bases ordenadas. Recuerden que aquí requiero la representación matricial, requiero forzosamente bases ordenadas. Me voy a tomar bases respectivas, alfa de B, de U, perdón, beta de B y gamma de W. Y me voy a tomar las transformaciones lineales. T va a ir de U en B y luego S de B en W, de tal manera que puedo hacer la composición T seguido de S. Entonces, esta de aquí está bien definida. Esto es T seguido de S. Y requiero verificar que la representación matricial de la composición de alfa en W es lo mismo que este producto de matrices. Ojo que aquí T está a la derecha, pues aquí también es la representación de T, de alfa en beta, o la representación de S de beta en gamma. También la S está en el izquierdo, aquí también. ¿Ok? La base de aquí, para que lo tengamos en cuenta, es la última, la que está a la izquierda, pues aquí también es la que está a la izquierda. Aquí está a la derecha el alfa, en esta expresión también está aquí. ¿Cómo completamos? Pues justamente completamos con la base intermedia, digámoslo así. Me refiero a intermedia, puesto que para pasar de de U a W, lo hacemos a través de B. ¿Ok? Esa es la base justamente intermedia, esta de aquí, la beta de B. Es lo que hacemos. Y bueno, antes de que nos perdamos, este es el teorema. Por ejemplo, un caso muy particular es cuando U coincide con B y B coincide con W. Llámenle a todo V. En este caso me puedo tomar la misma base, que este sea beta, beta y beta. ¿Cómo quedaría escrito esto? Pues en todos lados simplemente ponemos a la beta, que justamente es el corolario siguiente, que la composición de T seguido de S de beta en beta es lo mismo que el producto de las representaciones matriciales, la de T de beta en beta, por la de S de beta en beta. Simplemente es una aplicación, ¿no? Este es el corolario final de esta clase, entonces
Suficiente con demostrar el siguiente teorema. Para este, pues requiero que sepan lo que son productos de matrices. Y bueno, entonces en algún momento voy a hablar de la definición de producto de matrices, que es el siguiente. Si tengo una matriz B con entradas, déjenme describirlo primero, ¿no? Entonces vamos a tomarnos alfa como los vectores U1 hasta UN, es decir, estoy diciendo que mi espacio U tiene dimensión N, mi espacio V tiene dimensión M, y los elementos son B1 hasta Bm, y mi espacio W tiene dimensión L. Sus vectores son básicos W1 hasta Ws. Entonces requiero encontrar tres matrices, pues la primera es encontrar la representación matricial de T de alfa en beta, la representación matricial de beta en gamma respecto de S, y requiero encontrar la representación matricial de T seguido de S de alfa en gamma. Para eso, ¿qué hacemos? La notación prácticamente me dice qué hacer. Me dice, aplícale T a cualquier vector en alfa y escríbelo en términos de beta. Entonces tendríamos lo siguiente. Le aplico T al vector jésimo de alfa, y esto me daría como combinación lineal de los elementos en beta la suma de A y J de BI con I de 1 a M. Entonces, estas entraditas de acá me dan la entrada y J de mi matriz A. Es decir, esta matriz no es más que mi matriz con entradas A y J. Les recuerdo que la J determina la columna y la I determina el renglón. Así que la I va primero y la columna, la J, va después. ¿Ok? Parte de nuestra nomenclatura que tenemos. Hacemos lo mismo, pero ahora para S aplicado a los vectores de beta y escritos en términos de gamma. Entonces, por comodidad, aquí terminé en el diésimo, pues entonces requiero saber quién es S del BI. Ojo que aquí ya voy a usar esta de la representación matricial dos veces, requiero cambiar los subíndices, de tal suerte que esto ahora me va a indicar la columna y escritos en términos de los Ws, la K que le voy a poner aquí me va a determinar el renglón. Los coeficientes que me quedarían son BKI. La K determina el renglón, la I me determina la columna, ¿ok? Independientemente de que esté usando los mismos índices, aquí la I, con mucho cuidado. Aquí la I va del lado izquierdo y aquí la I va del lado derecho, por como lo estamos definiendo. La suma es con K de 1 a L, y entonces los BKIs, pues justamente me dan la matriz B. La representación matricial de S de beta en gamma. Aquí no estoy demostrando nada, simplemente le estoy poniendo etiquetas a cada uno de los elementos que se involucran en este teorema. ¿Ok? Vamos a ver de qué tipo son estas matrices, por ejemplo. Aquí son de I por J. La I va de 1 a M, entonces esta matriz es de M, justamente de M por, déjenme ver, de M por N, ¿ok? Y esta de acá es de K, la K va de 1 a L, es de L por M también, ¿ok? La I va de 1 a M, ¿ok? Entonces esta es de L por M y esta es de M por N. Para poder multiplicar dos matrices, pues justamente requiero hacer esta de aquí. Esta sí está bien definida, la otra no necesariamente. ¿Cómo puedo multiplicar o cuándo está definido el producto de dos matrices? Cuando el número de columnas de esta coincide con el número de renglones de esta de acá. Así es como voy a definir mi producto. Si no sucede eso, pues el producto no está bien definido. Afortunadamente, esta tiene M columnas y esta tiene M renglones, de tal manera que su producto pues está definido. ¿Dónde veo involucrado la M? Pues la veo involucrada aquí. Si por instancia al producto de las matrices le llamo C y sus entradas sean CKJ, ¿cómo obtengo por definición de la matriz producto la entrada KJ? Te dice
fíjate en el renglón késimo de B. Y fíjate en la columna Jésima, no me deja remarcar la J nada más, la Jésima de A. Y lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a sumar el BKI por el AIJ. Aquí la K es fija. La K, esta que tengo aquí, justamente es la K de acá. Y la J de acá, igualmente, no me deja remarcar, ahí está remarcadito. La J esta de acá, pues es esta J de aquí también. Es decir, como obtengo la entrada KJ, que pertenece al renglón K del producto con la columna J, pues te dice multiplica el renglón, en este caso K de B, por la columna J de A. Y justamente vas corriendo la I. En este caso es estar corriendo sobre, cuando mantienes fija la K y mueves la I de 1 a M, pues en realidad te estás moviendo sobre todo el renglón. Y acá, por el contrario, cuando mueves la I y permanece J fijo, pues estás moviendo justamente sobre la columna. Ahora hay tantos elementos en esta columna que en este renglón que alcanza a multiplicarse uno por uno, el primero por el primero, el segundo por el segundo, así hasta el último por el último. Y es lo que estamos haciendo aquí. Así se define el producto de las matrices. Si tenemos problemitas con este tipo de conceptos o de producto de matrices, con gusto me lo comentan el próximo jueves de la próxima semana y hacemos algunos ejemplitos. Necesito avanzar también en el tema para aprovechar los ejercicios que vemos los jueves y involucrar la mayor cantidad de temas posibles. ¿Okay? El día de ayer, de hecho, les comenté que obtuvimos, si se acuerdan, 3 matrices distintas para una misma transformación y les comenté que hay cierta relación entre ellas. Ojalá que podamos ver alguna de esas relaciones entre cada una de esas matrices. Entonces, aquí otra vez apenas acabo de definir los elementos, no he empezado con la demostración. La demostración en realidad son estas pequeñas líneas de aquí. Quiero obtener esta matriz, pues entonces hay que aplicarle esta función a cada vector en alfa y escribirlos en términos de gamma. Pues entonces me tomo T aplicado al UJ, que es un elemento de alfa, y luego al resultado le aplico la función S. Esto es SD y voy a sustituir esto por lo que ya le puse notación, que es simplemente la suma de AIJ por BI. Entonces esto es la S de la suma de AIJ por BI. Y luego aplicamos que S es lineal, abre sumas, es decir, esta la puedo sacar, y saca escalares, también lo puedo sacar. Simplemente es como evaluar S en el BI y respetar tanto la suma y los escalares. Esto es pues la suma con I de 1 a M de AIJ por S de BI. Ahora, requiero saber quién es S de BI. También lo tengo acá arribita. S de BI es la suma con K de 1 a L de BKI por WK. Es decir, sustituyo simplemente. Aquí está la sustitución de S de BI. No me deja de marcarlo. Ahí estamos. No le he hecho nada a la suma ni a los escalares. Ahora, finalmente, esta te dice suma todos los sobre las K de 1 a S. Puesto que esta A no depende de K, pero la podemos meter sin ningún problema. Ahora, los elementos que llevan la I y los elementos que llevan la K son totalmente distintos, de tal manera que estas sumas son independientes, las puedo conmutar. Ahora, esta suma la voy a poner acá, es la suma con K de 1 a L, y esta suma la voy a poner con I de 1 a N. Ahora me quedaría de AIJ por BKI por WK, todo lo que quedaría en este espacio. Pero las A's y las B's son escalares, viven en el campo y en el campo el producto es conmutativo, así que puedo conmutar BKI por AIJ, es decir, me queda esto de aquí. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es justamente asociarlos en términos de la W que llevan del lado derecho y lo voy a factorizar. En este caso, recuerden que hay distributividad del producto de vectores por la suma de los escalares. Es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, asociamos todo esto. Y lo que nos quedó es, este es mi coeficiente, puesto que estoy sumando con K de 1 a L, y lo que estoy haciendo es al BJ aplicarle T seguido de S y escribirlos en términos de los Ws, que no es más que en términos de gamma.
Observemos que estos de aquí, pues coinciden con esto de acá, es decir, es el CKJ. Entonces, finalmente me quedó esto de aquí. Estoy escribiendo el T de BJ aplicando T seguido de S en términos de gamma. Por definición de la representación matricial, estos coeficientes, pues justamente son los coeficientes de la representación matricial de T seguido de S, es decir, de T seguido de S, de alfa en gamma. ¿Quiénes son? Es mi matriz C, que no es más que mi producto de matrices por otro lado B por A, pero B es la representación matricial de S de beta en gamma, y A es la representación matricial de T de alfa en B. Y pues ya terminamos. ¿Dudas, preguntas, traumas? Creo que no, profe, ya se verán el martes. Traumas muchos, profe, pero creo que todo bien. Pero de la clase, ¿eh? No de otro tipo. Bueno, pues con su cubrebocas el martes, y procurando darme mi burbujita de 5 metros a mi alrededor. No sé qué creen. Vamos a detener la grabación.